Estás en el lugar correcto. Bienvenido a Ambiguo el Podcast. Pues bienvenidos sean a esta edición de su podcast Ambiguo. Pues hoy estamos muy contentos de poder tener un invitado que pues nos va a aportar mucho también a este programa, ya que pues fue por ahí un censo que tuve yo pues personal y con la gente que me apoya, pues de buscar temas de interés que puedan aportarle un poco a este programa. Y el día de hoy estoy bien contento de tener a un amigo conocido ahí de la universidad, que pues estuvo acompañándome un tiempo en la carrera de Derecho, pero que también previamente él ya concluyó sus estudios en la bellísima licenciatura de Psicología. No quiero dar más, sino que quiero que te presentes, mi estimado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Excelente, Heraclio, muchísimas gracias. Así es, mi nombre es Ángel Juárez, soy psicólogo clínico y especializado en psicopatología, psicoterapia psicoanalítica institucional. Bueno, pues el día de hoy vengo a compartirles un poco del conocimiento que se les puede llevar a cabo por medio de las preguntas de mi amigo Heraclio, y pues estamos presentes aquí para lo que me digas. Muy bien. ¿Qué tal el trayecto de la Piedad para Degollado? ¿Ya tenías mucho que no venías a Degollado? Pues no tanto, hace un par de semanas había venido. De igual manera, pues siempre es un trayecto interesante. Por ahí se pasa para ir a Yurecuaro y claro, de venida te despiertan los topecitos que de repente hay por acá, pero todo bien. Todos los baches ahí ya viniendo para acá. Digamos que son reductores de velocidad muy adecuados y sofisticados para... Muy folclóricos. Para bajarle a la velocidad, de eso se trata. Es correcto. No, pues bien agradecido, Ángel. Pensé en ti desde cuando inicié este proyecto, porque quería que tú fueras parte de esto, porque sabía que podías aportarle, pues ahora sí que algo mucho para la influencia de la audiencia que nos está viendo. Entonces, pues bien agradecido. Y pues yéndonos por ahí del tema en el cual tú sabes que ya eres, ahora sí que un licenciado en psicología, pues vamos a iniciar a platicar un poco sobre el tema, ¿no? Y a mí lo que me interesaría saber un poquito es la definición que tú tienes de la psicología, hablándola técnicamente como a ti te nazca, pero así como a manera de resumen, saber qué es la psicología en sí, porque puede que tengamos muchas dudas o cada persona tengamos nuestra percepción de la palabra psicología, pero me interesaría saberla de parte de ti, qué es la psicología en sí. Bueno, a grandes rasgos, la psicología es una ciencia postdictiva, que a partir del comportamiento presente y buscando razones sociales anteriores o comportamientos anteriores, da como cierta predicción del comportamiento también presente. Es decir, ¿qué tanto desde el pasado pudiste haberte afectado por ciertas situaciones que en el presente te dan como cierto comportamiento? También la psicología, pues es esta rama, digamos, que se encarga de estudiar el comportamiento humano. El comportamiento, las emociones, la capacidad de comunicación, entre otras cosas. Claro. Eso es una, digamos que una rama amplia de la que, pues bueno, hay mucho tema de que hay mucho de hablar. Ahorita que mencionas esa parte de las conductas, ¿no? del ser humano, pues yo me imagino que todo lo que uno vive desde que vas creciendo, todos los cambios que va teniendo uno como persona, experiencias buenas o malas, yo me imagino que va forjando el carácter y la personalidad de los individuos en sí. Entonces, esa parte de querer entender cómo se va desarrollando el pensamiento de cada persona en lo individual, las acciones que adoptas también. Entonces, es algo interesante y pues para platicarlo creo que va a estar pues también de lujo. Ya aquí, pues más que nada, aunado a esto, aunado a la psicología y en relación ahí, creo que una parte importante que también me gustaría preguntarte es acerca de la terapia. O sea, el proceso de la terapia es largo, es corto, hay un estándar de tiempo para asistir yo a terapia, que yo pueda decir, en una semana ya estoy curado, ya estoy listo de lo que yo sienta. No sé en ese aspecto qué tan largo es el proceso de la terapia. Habría que partir desde ciertas primicias, pero de alguna forma, digamos que no hay un tiempo específico. El tiempo de terapia puede durar meses o puede durar años. Pero de alguna forma sí habría que poner sobre la mesa esta situación en la que, bueno, digamos que eres un sujeto, hombre o mujer, que viene por alguna situación X a terapia, que digamos que has vivido 20 años, sí, un montón de cosas, porque cada persona ha vivido situaciones diferentes,
y que en 2, 3 meses, bueno, ya te sientas curado o algo por el estilo. Habría que ver esta situación, ¿no? Habría que ver que esto de venir a terapia sí es algo que muy probablemente te va a llevar cierto tiempo. Claro. Sí pueden ser meses, por supuesto, pero pues idealmente a veces llega a pasar hasta años. Sí, porque te la platico, una experiencia personal que yo tuve, que intenté ir a terapia en algún momento de mi adolescencia y fui a nada más a 2 sesiones, o sea, 2 semanas, y yo me di de alta automáticamente yo solo. Yo dije, ya estoy bien, ya me siento bien. Creo que se puede dar mucho esa parte del ser humano, de ir a terapia y de que en un momento ya te sientas tú cómodo, ya 1 o 2 semanas nada más de terapia, y tú digas, pues ya no necesito ir, ya me siento bien, porque quizá lograste sanar una parte que en ese momento te estaba doliendo, la cual te hizo ir a terapia en primer lugar, y en el momento en el que ya te sentiste cómodo, que te dieron la apertura para platicar y que ya encontraste una solución, la ponemos entre comillas, dices, ya no voy a ir. Entonces, por esa parte en que la comentas, pues sí es un proceso, entonces también se puede alargar por años también, entonces. Uh-huh. Por supuesto, aquí en esta parte habría que pueden existir varias situaciones, ¿no? Como por ejemplo en este caso que me platicas, pudo haber sucedido esta parte en la que, bueno, en algún momento tuviste toda la apertura de decir la bronca que traías, el problema que traías, y ahora sí que hubo tanto una excelente intervención de aquel lado como un buen momento para tú captar la situación de lo que traías. En otra cosa también puede aparecer, o en otros casos puede aparecer la situación en la que, bueno, como has desarrollado ciertos mecanismos para protegerte de ciertos problemas a lo largo tanto de la infancia como de la adolescencia, puedes llegar a un punto en el que, bueno, te veas forzado por alguna situación de ir a una terapia psicológica y que llegues al momento de la terapia y se active otro mecanismo medio extraño que sería un poco complejo de explicar, que te pueda decir, sabes que ya estás bien, no vuelvas. Y entonces en ese asunto es de que este mecanismo de defensa te dice, ¿sabes qué? Pues ya estás bien, no necesitas otra vez ir a una terapia, date de alta y te das de alta, ¿no? Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Puede ser, no sabemos realmente, pero sí, de alguna forma es algo muy común. Que de repente la gente se dé de alta porque en 2 sesiones ya está curada, pero pues habría que darle mucho, habría que indagar mucho al respecto. Claro. Y pues en relación a esto, pues que platicamos sobre los tiempos de cuál es el proceso de tiempo de asistencias a terapia. Más que nada, también yo creo que lo importante de abordar y de platicar es cuando yo como persona me doy cuenta que necesito ir a terapia. O sea, pues quiero imaginar que llega el momento en que tu cuerpo ya no resiste cualquier situación que te esté atormentando, pero no sé si hay, por ejemplo, un estándar fijo en las personas de decir, ok, ya tengo que ir a terapia. No sé si hay algún detonante en específico o si puede variar en las personas, pero ¿cuándo sé que debo ir a terapia? Sí hay una variación de situaciones, pero de alguna forma el hecho de saber es el hecho de cuando algo te hace ruido. Si hay algo en algún punto de todas las personalidades que pueden existir en el que sí existe este momento en el que dices algo anda mal, me estoy peleando mucho con la gente, notas ciertas repeticiones, ciertas cosas que estás repitiendo, o te sientes mal por una situación, o de repente, muy común, sientes que te aceleras, sientes mucha ansiedad. De repente hay un momento que te da como cierto pánico, algo por el estilo, y es cuando dices, oye, algo anda mal. Sí, claro. Y ahí es cuando normalmente la gente cae a los procesos terapéuticos. Y es ahí en este punto donde, bueno, hay algo que te hace ruido. En pocas palabras es cuando sientes que algo te hace ruido. Aunque bueno, a veces hablar de ciertas situaciones, pues siempre, aunque las sientas como muy tranquilas, si te mueven, quiere decir que algo ahí. Sí. Porque por esa parte, pues, a lo mejor puede llegar el momento en el que yo como persona que llevo mi día a día con normalidad, que lo tengo hasta ya bien marcada mi rutina, que no salgo de ese mismo círculo, yo quiero creer que llega el momento en el que nosotros como seres humanos parece que hasta vivimos en automático porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sé que me tengo que despertar para ir a trabajar, sé que tengo que ir al trabajo, regresar a comer, terminar mis labores y a dormir. Y muchas ocasiones el ciclo se repite. Entonces, por esa parte creo que sí puede llegar el momento en el que algo detone dentro de ti, porque te lo platico, pues, que es lo más común que se puede conocer, ¿no?
el tema de caer en rutina y de ahora cuando pasó la pandemia, que muchas personas cayeron en esos estados pues críticos, ¿no? Porque no podías hacer nada, o sea, no podías salir, no podías hacer tus actividades que ya tenías, y el cambiar de rutinas en ese caso, pues creo que hasta hubo por ahí muchas estadísticas de gente que cayó en depresión, en distintos trastornos pues emocionales. Por supuesto. Y pues tú sabes que un trastorno de eso pues te puede llevar a pensar hasta lo peor, ¿no? De ti como persona, ya arriesgando tu integridad física también. Por supuesto. Este asunto de la terapia deja ver un montón de cosas, porque de repente la terapia es, bueno, ir y hablar ciertas situaciones durante un periodo de tiempo con una persona que te está escuchando y que de repente interviene de acuerdo a lo que necesitas, pero estamos hablando de que existen otros métodos que la gente de repente utiliza para salir de las broncas que trae. El trabajo, la escuela, de repente ir a hacer ejercicio y cosas por el estilo, y aparece la pandemia. Entonces aparece la pandemia y ahí les está quitando todo eso, es decir, a todos aquellos lugares donde la gente se refugiaba, y que ciertamente sí es algo que inclusive la terapia te lleva a hacer, que son estos métodos de desarrollo, lugares de desarrollo donde puedes ir desahogando como las situaciones que llegas a tener, que bueno, lo cierras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente de repente a mucha gente le debió de haber pasado, se sabe muy bien que empieza a tener síntomas y signos de cosas muy extrañas, ¿no? Que de repente ya había muchos casos de paranoia, había muchos casos de violencia intrafamiliar, había muchos casos de inclusive pues todavía más allá, ¿no? Pasajes al acto más duros. Y ese asunto es porque pues se cerraron todas las alternativas, pero claro, bueno, ese es un asunto que te da a entender que sí hay algo ahí. Es decir, tú desquitas las broncas que traes, haces catarsis con este rollo de que vas al gimnasio, vas a la escuela, vas aquí, vas allá, pero cuando no los tienes, ¿qué pasa? ¿No? Claro, aparece que traes algo, aparece que traes una patología. Algo ahí fuerte. Y el asunto es que eso se debe de tratar, porque en algún punto va a volver a aparecer. Claro, puede explotar. Yo creo que llega ese momento. Ahorita hay un chiste de cuando estaba la gente en pandemia, que eso, platicas que ya no había más alternativas de cosas que hacer, y por ahí hay una frase, pues un chistecillo de una pareja, de un matrimonio, que decía el esposo, dice, pues mi esposa ya hasta me cae bien y ni la conocía tanto. O sea, Ciertamente, sí. De tanto que ya, o sea, de la rutina de él, que se la pasaba todo el día trabajando y que ahora pues se encerraron en ese momento. Sí, pues mi esposa me cae bien, hasta eso que es buena onda mi esposa. Entonces pues todo eso influye, ¿no? Yo creo que de 10 años. no la conocía. Sí. Pero bueno, pues analizándolo por ahí, por esa parte, yo creo que una de las preguntas también que se nos ocurre a nosotros al hablar de ir a un psicólogo, de asistir a terapia, es preguntarnos qué tan costoso es, porque pues a lo mejor lo que nos puede cobrar el psicólogo no lo podemos gastar en otra cosa sin ningún problema, algún gasto X de lo que sea, y cuando te dicen, no, pues te cobro tanto por venir a terapia, y se te hace pues mucho. La realidad aquí es que ¿qué tan caro en realidad es ir a terapia, a un psicólogo? Ir a un psicólogo, hay una primicia fundamental primero en esto. Voy a partir de un punto, ¿no? Que digamos que puedes encontrar espacios terapéuticos donde hay gente altamente calificada para poderte atender, en donde a lo mejor los precios no van a ser tan altos como por ejemplo instituciones tanto educativas como instituciones gubernamentales o inclusive religiosas, que de repente te pueden aportar este espacio terapéutico, pero siempre te van a cobrar. Este es un asunto simbólico, te tiene que costar ir a terapia. Si tú, por ejemplo, vas a terapia y no pagas nada, corres el riesgo de que pues lo veas como algo más que pues vas o no vas. Sí. Mucha gente de repente, inclusive hay psicólogos muy importantes, psicoanalistas, hablando en donde te cobraban casi el sueldo que percibías en Francia, pero estamos hablando de hace 60 años, sí. En donde te decían, ¿cuánto ganas? No, pues que gano, este es un ejemplo, porque no sé cuánto ganaban en aquel tiempo, pero gano 1,500, ¿no? Muy bien, eso te va a costar tu sesión terapéutica. Y eso te hacía a ti pues buscar otras formas de captar dinero y pagabas tu sesión terapéutica, pero ¿esto para qué? Para que te costara, para que tú pudieras ir a un proceso terapéutico y supieras que pues estás pagando y pues, tienes que avanzar y tienes que darle, ¿no? Es correcto. Pero puntualmente esto de cuánto te cuesta viene desde un punto simbólico hasta un punto
De alguna forma, sí, muy caro, pues sí hay precios muy variados, ¿no? Pero por ejemplo, aquí por ejemplo en La Piedad, en la región, está un precio más o menos como entre 300 y 400 pesos. Okay. Pero de alguna forma sí hay centros de atención. De hecho, yo trabajo en un centro de escucha 2 días a la semana, en donde te cobran 50 pesos por la sesión terapéutica. Okay. Y igual, es un monto simbólico esto, sí, 50 pesos. Porque bueno, más adelante vamos a ver a lo mejor cuánto tiempo es, pero sí de alguna forma es un costo simbólico. Claro. Y hay terapeutas que sí te van a cobrar más de esa cantidad. Ya el tema de hablar de más cantidades que te pueda cobrar un psicólogo, ¿es en base a la experiencia del psicólogo o depende del diagnóstico que ellos te hagan de saber qué tantos problemas traes? O cómo se podría decir, si me van y me cobran 2,000 pesos por una terapia, ¿cómo sé que realmente voy a pagar ese dinero y me va a servir? O sea, depende, pues, me imagino que del psicólogo, ¿no? De sus experiencias y en el área en el que esté enfocado también. Puedes tener un psicólogo altamente calificado que te va a cobrar 200 pesos, 300 pesos. De alguna forma, este asunto del costo de acuerdo a lo que sabe el psicólogo, más bien vamos a aterrizarlo un poquito en la región en la que estás, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un psicólogo lo que te cobra en esta región de La Piedad que un psicólogo lo que te cobra en Guadalajara o en Ciudad de México o inclusive en el norte del país, o hablando de otros países como Estados Unidos. Ahí ya cuesta muchísimo más. Pero de alguna forma sí es como no temerle a este rollo o pensar en el que el psicólogo, por más que te cobre, más sabe. Sí es una situación que habría que ponerle cuidado. Aquí, ¿cómo te das cuenta? Vas y estás pagando 2,000 pesos y ese es tu gusto por un proceso terapéutico, y tú vas a saber en el momento. Tú vas a saber cómo te sientes. Tú vas a ver si vas a hacer clic con ese psicólogo. Si puedes tener, bueno, en aquellos términos, esto de la transferencia con él, ¿no? Pero de alguna forma vas igual y vas con un psicólogo que te cobra 200 pesos y puede que el psicólogo igual hagas clic y el psicólogo te esté echando la mano, te ayude, y pues ese es el rollo, ¿no? Que a lo mejor pues sí habría que poner énfasis en esto de que a mayor precio no significa como mayor calificación, calidad. Así es. Ok. Hablando de esa parte ya de que estamos enfocados en el tema de las sesiones terapéuticas, yo ya me decidí a dar ese paso de asistir, pero también una pregunta que nos podamos hacer o que nos podamos, pues más que nada, entrar en el radar al momento de decidir ir al psicólogo es cuánto tiempo le tengo que invertir yo. O sea, sé que tengo que ir a una cita, ¿qué te puedes ir? Semanalmente, cada 15 días, etcétera. No sé cómo sea la disposición de días, pero si me dicen una vez a la semana, ¿cuánto tengo que dedicarle yo esa semana a la cita con el psicólogo? ¿Es 1 hora, 2 horas, más, menos? No sé cómo está el rango general, por así decirlo. Hablando por sesión. Sí, por sesión. Hablando por sesión, te vas a encontrar con una dinámica aproximadamente de 40 a 50 minutos. Okay. Hay una metodología que se utiliza en ciertas corrientes psicológicas, principalmente en la psicoanalítica, en la que va a existir un rollo que se llama escansión, que es donde el psicólogo, a lo mejor si tú llegas y no traes nada de discurso, pues el psicólogo te va a decir, ok, pues si quieres nos vemos para la siguiente sesión, pero no siempre es que te van a decir, nos vemos para la siguiente sesión y te vas. No, por supuesto que no. De hecho, es un método en la que tú me dices que ya has estado en procesos, ¿no? Sí, claro. Que de alguna forma llegues y no tengas nada que decirle al psicólogo y le digas francamente, porque sí pasa en el consultorio, ¿sabes qué? No tengo nada que decirte. Muy bien. Y llevas 15 minutos de terapia. Sí llega a suceder. Entonces, lo que puedes hacer es esta parte de la escansión, de decir, muy bien, pues de alguna forma, ya después de varios intentos, por supuesto, preguntas, dándole aquí, porque eso significa algo. Que el paciente no te quiera decir algo, significa algo, porque durante una semana suceden un montón de cosas, ¿no? Estamos hablando de un montón de horas que estás caminando y viviendo. Entonces, muy bien. Pues si quieres en este momento la dejamos hasta aquí, nos vemos para la siguiente semana. Y de repente el paciente, despierta. No, pero ¿sabe qué? Me pasó esto y esto y esto. Y bueno, ya existe este acto en el que claro, movió algo que estaba sucediendo. El paciente ya vio que sí, que si no lo pones él se va. Sí. Exactamente. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Pero digamos que el estándar de lo que dura, digamos,
aunque traigas un discurso muy largo y mucho que decir, va a ser entre 40 y 50 minutos. Ok. Fíjate, ahorita que mencionas esa parte de que, esa técnica que mencionas puesto ahorita, de que si el paciente está como de que no quiero hablar y ya pasa un rato y el psicólogo es cuando aplica esa técnica, esto va relacionado a lo que te quería preguntar después. En la terapia, ¿solamente tengo que hablar yo como paciente o el psicólogo es el que tiene que estar hablando la mayor parte del tiempo? ¿O cuál es la manera más óptima de que la terapia pues se desarrolle? Ahorita ya hablaste de esa parte, ¿no? De que si el paciente puede existir el caso de que pues no, yo no quiero hablar, hazle como tú puedas, ya está esa parte. Yo me hubiera querido imaginar que el psicólogo sería quien estuviera pues intentando de alguna manera u otra pues sacarle plática, por así decirlo, pero usando la que tú me platicas es pues, si no quieres, pues adiós. Entonces nada más aunado ahí es saber cómo se puede dividir la plática dentro de sesiones. Yo hablo más que el psicólogo tiene que hablar más que yo, o se logra un balance entre las dos partes. El paciente normalmente trae un discurso que el psicólogo analiza o que el analista analiza. Entonces, en esta situación es que el paciente va a estar soltando, hablando lo que trae, y existen un montón de discursos del paciente. El paciente puede esperar a que tú le digas algo, el paciente puede esperar a que tú captes algo, el paciente puede esperar a que tú interpretes algo, o el paciente puede simplemente estar hablando. Pero de alguna forma, siempre, en algún punto, hay esta parte en la que el analista o el psicólogo hace una intervención terapéutica en el momento indicado, preciso, como cuando te saltan una bomba y sí, entiendes la situación. Entonces, en este asunto es que ambos hablan, pero el discurso siempre es el del paciente. Es decir, el paciente, en primer lugar, lo que se trabaja en la terapia es de acuerdo al discurso del paciente, porque un día puede llegar y puede hablarte de peluches y rosas, y otro día te puede hablar de sangre y cosas por el estilo, ¿no? O sea, el discurso del paciente va a traer un montón de cosas y de significantes y significados y un montón de rollos que el terapeuta en algún punto, bueno, va a tener que interpretar y va a tener que aventarle, esperando a que la persona se abra en el momento preciso para aventarle un análisis. Entonces, en este asunto no es solamente que el paciente hable, el asunto es que el paciente hable y que el terapeuta interprete en el momento necesario, suelte un análisis o intervenga en el momento preciso en el que el paciente capte lo que se trata de decir. Ok, correcto. Fíjate que también pues es interesante esa parte porque como ya lo platicamos al inicio, ya lo habíamos platicado del que llega el momento en el que yo como persona me siento ya pues cansada de distintas situaciones, de diversas cosas por las cuales me hace ir al psicólogo, asistir a terapia. Pero creo que también algo que está interesante recalcar o platicar es el tema de lo que se platica ahí, porque yo quisiera creer que solamente al ir a terapia voy a platicar del pasado y de mis traumas, o sea, solamente enfocarme yo ahí. No sé si hay manera como de, ya después de tocar todos esos temas de lo que sí, pues sabes que traigo un problema de hace 10 años, mi infancia no fue la mejor, hubo violencia, hubo lo que sea, sacar de ahí conclusiones, pero no sé si también dentro de ahí podamos platicar qué sigue pues más adelante, ¿sí me entiendes? De no quedarme nada más recordando todo eso, tratando de sanar heridas, que también por así se le conoce, pero no sé si también podamos llegar al punto de en sesiones platicar acerca del futuro o solamente quedarnos en sanar cosas del pasado. Todo lo que ocasiona en el presente, primero hablando de este presente, todo lo que está aconteciendo en el presente va a tener que ver con el pasado y a su vez va a influir en el futuro. Okay. Es decir que de alguna forma todas estas pláticas que tú tengas acerca de tu pasado, de como tú lo mencionas, traumas o marcas que pueda tener la persona en su psique por situaciones o experiencias vividas, van a estar siempre reflejándose tanto en el presente como en el futuro, pero el asunto es que no solamente va a ser una vez, van a ser 2, van a ser 3 veces. Inclusive el paciente va a haber broncas que no se va a acordar en sí como sucedieron, pero que está viviendo en el presente, como por ejemplo cuando se enoja de la nada, o cuando de repente se pelea con un jefe, o se pelea con una jefa o mujer, que trae como ciertas repeticiones de aquellos tiempos. Pero el asunto es que cuando logras curar una cosa, va a aparecer otra. Porque una cosa va a tener que ver con la otra. Claro. Es decir,
no solamente estás hablando de cosas o traumas del pasado, estás hablando de tu presente y a su vez resignificas el pasado. ¿A qué me refiero con esto de la resignificación? Que de alguna forma le das un significado diferente a lo que pasó. Pudiste tú haber visto una situación que te marcó, pero a lo mejor no significaba lo que viste, porque en su momento lo viste, porque eras pequeño o tuviste una interpretación de acuerdo a lo que sabías de lo que pasó. Claro. Pero ya cuando vienes al presente, pues eso te está marcando y a lo mejor no sucedió como tú pensabas. Es correcto. Le das un significado diferente y entonces aparecen cosas nuevas, ¿no? Ya lo ves de manera diferente. Es correcto, porque yo te lo sigo platicando y yo no tengo ningún problema de hablar pues, sobre mi persona, o sea, sobre lo que a mí me ha tocado vivir. Que al momento de yo asistir a terapia, pues sí voy con un objetivo claro, ¿no? Con lo que más me perturbaba en ese momento y por lo cual yo digo, ¿sabes qué? Necesito ir a terapia porque ya no aguanto, porque hay noches que hay ataques de ansiedad, 1000 cosas. Llega el momento en que digo, voy por esto, pero una vez que estás dentro de terapia te das cuenta que no nada más es eso. O sea que yo sabía que nada más iba por algo, pero caray, cuando ya menos piensas, el psicólogo te está diciendo, no, pues sabes qué, mira, también traes esto, otro detallito. Cuando menos crees, ya hay como 5 o 6 cosas que también hay que tratarlas y que inconscientemente las olvidas, que no, uno como persona viéndolo desde acá, desde este lado, no logras identificarlas, y si nunca te atiendes, pues ahí te puedes quedar, yo me imagino, con toda esa carga también, ¿no? Yo creo que debe ser esa parte que si no te buscas atender por un problema, quizá lo demás que tengas atrás guardado y se te queda. También está medio chistosón eso. Esa es una parte muy importante lo que mencionas, y qué bueno que lo mencionas. Es este asunto en el que de alguna forma hay cosas que no comunicas de una manera verbal, pero estás comunicando de una manera, ya sea en cuestión de actos, tratas de dar a entender algo tanto al terapeuta como inclusive a otras personas, pero digamos que en el punto del terapeuta, a este rollo se le conoce como acting out. Es un asunto en el que estás haciendo cosas o teniendo síntomas de cosas que no has podido verbalizar, pero en el momento en el que tú vas y empiezas a hablar a terapia van saliendo. Inclusive aquí aparece con estas cosas que suelen ser como psicosomáticas. Mucha gente se puede identificar con esta situación. De repente estas cosas que aparecen, que son psicológicas, pero aparecen en el cuerpo, como por ejemplo el asma en algunos casos, o como por ejemplo los dolores fuertes de cabeza, estas apneas o también la migraña que de repente le pueden dar a las personas, que pueden ser escapes o parálisis de alguna parte del cuerpo, ¿no? Perdón. Estas situaciones te ponen en un lugar en el que hablar es siempre, en este punto, la mejor medicina. Y que de alguna forma sí te llegan a curar. Esta palabra pues te llega a curar. Ok. Fíjate que no anda tan errada la situación. Sí. Por otra parte, bueno, de lo que queríamos platicar un poco es hablando del tema de las conductas que tenemos las personas. Ya las traemos, no sé si hay identificadores desde niños que nos forjen las conductas que podemos tener en la actualidad, como jóvenes, adolescentes, como lo queramos llamar, pero quiero saber en tu opinión si tú crees que las personas somos capaces de cambiar las conductas que tenemos como seres humanos. Por supuesto que sí. Esto del cambiar en conductas puede aparecer en una cuestión terapéutica, es decir, en un consultorio, a partir de ahí, o en algún punto también por situaciones que te pueden generar como, algún estrés o algún trauma, ¿no? De repente puedes tener cierto comportamiento que ya cuando estás en la calle o en algún lugar te genera problemas que pues decides mejor pararle y cambiar tu comportamiento. Pero en el proceso terapéutico hay comportamientos que pueden llegar a ser repetitivos. Es decir, comportamientos que este comportamiento muy particular, ¿no? De, por ejemplo, siempre escoger a una persona como pareja que sea, que tenga las mismas características de la persona anterior. De repente aparece esta parte en la que dices, es que ¿por qué siempre me tocan parejas que me son infiel? ¿O por qué siempre me tocan parejas que me maltratan?
No, bueno, pues si te tocaron 4 o 5, pues dudo mucho que las parejas están buscando. Ya a lo mejor ya... específicamente a ti, sí, ¿no? No, que a lo mejor sí, pero de alguna forma tú las terminas escogiendo, ¿no? Okay. Este es un rollo en el que sí aparece este punto en el que hay una especie de repetición. Okay. Y un patrón repetitivo. Y este patrón repetitivo te lleva a cometer los mismos errores y los mismos errores. Pero cuando tú vas a un proceso terapéutico, resulta en algún punto, digamos, un ejemplo claro de que ¿por qué siempre escojo parejas que me fueron infieles o que me son infieles? No, bueno, de repente empiezas a hablar y resulta que tienes un padre que tuvo una infidelidad con tu madre. Y entonces, ok, pues entonces ahí estarás componiendo una situación que no te corresponde componer. Y es donde el paciente, en donde llega a una conclusión como esas, pues agarra la onda, ¿no? Y dice, caray. Sí, sí. Y sabe ya de dónde viene esta conducta y pues ya la próxima ya le piensa un poquito mejor a la hora de agarrar los patrones de conducta de ciertos hombres. Igual las mujeres, igual hombres y mujeres en sí. Sí, no hay como un estándar fijo para definir cuál personalidad. Entonces sí se cambian las conductas, se cambian los patrones de conducta con ir a terapia. Ok, perfectísimo. Por otra parte, mi estimado Edgar, algo que me gustaría platicar también es sobre el tema de las recaídas, que constantemente yo creo que se pueden vivir en el tema de ir a terapia. ¿A qué me refiero? Puede ser alguna persona que tiene una depresión muy fuerte, ataques de ansiedad, también lo podríamos incluir en la lista, en el cual llevas ya un proceso que quieres que yo te diga mayor a 5 o 6 meses y que pues quisiera yo entender que llegas a tu momento más óptimo de esa satisfacción personal en la cual recuerdas todo lo que había pasado en aquel momento, cómo te sentías de mal, que ahorita ya te encuentras en un nivel que dices, qué chido, me siento feliz, tengo mucha energía, haciendo nuevos proyectos, muchísimas cosas, pero puedes despertar un día y sintiéndote otra vez hasta abajo. El tema de las recaídas me interesaría mucho que me dieras tu opinión, cómo se vive el tema de las recaídas, salir a terapia. Me imagino que te ha tocado vivirlo con algún paciente, que llegas, que tú lo ves que está bien contento un día y al día siguiente en terapia ya lo ves otra vez como al principio. ¿Qué opinas sobre el tema de las recaídas? Las recaídas son algo o un constructo que puede tener el mismo paciente. Es decir, que ninguna recaída, entre comillas, puede ser igual. A veces el paciente puede tener ciertos comportamientos que parecen iguales a una recaída que tuvo y la puede comparar con la otra, pero no es exactamente igual. Okay. Es como si estuviese cometiendo errores a veces, y errores entre comillas, porque llegan a ser experiencias que te pueden llegar a resultados negativos y lo sienten ellos como una recaída, pero no es así. Okay. Siempre pongo cuando llegan los pacientes con este asunto de que es que volví a lo mismo, es que recaí. Siempre les pongo este ejemplo, o trato de ponerles el ejemplo como de que están subiendo escalones, ¿no? De repente estás en un proceso terapéutico y resulta que subes 3 escalones y bajas 1. Okay. Luego subes otros 3 y bajas 2. Uh-huh. Luego subes 5 y bajas 2. Okay. Entonces, en ese bajón de 2, el paciente se siente como de que está bajando un buen, pero pues si te fijas vamos tendencia al alta. Sí, ¿no? O sea, va subiendo también. Exactamente, más. Sí, claro. Tú sigues subiendo, aunque percibes que a veces bajas. Uh-huh. Esa es una parte, pero la otra es, realmente es lo mismo como cuando asististe aquí a terapia, es decir, siempre te sientes igual. Pareciera como que esta recaída que tuviste realmente te afectó tanto como anteriormente y el paciente de repente pues revive y dice, no, espérate, no, es que yo llegué aquí casi arrastrándome y ahorita pues sí recaí, claro. Me siento mal, pero estoy bien, entre comillas. Entonces habría que reconocer esta parte, ¿no? Sí, Otra de las cosas que se puede poner como un ejemplo coloquial es que a lo largo del camino del aprendizaje de las personas siempre va a haber esta competición, este asunto de prueba y error. Okay. Es decir, vas a probar cosas y a veces vas a errar en las cosas, ¿no? Pero son experiencias que te hacen crecer. Claro. Es decir, que cometes los mismos errores, pero no siempre te va a gustar las consecuencias. Y esto hace que realmente no sean realmente recaídas. Ok. Está buena el ejemplo de las escaleras. Está chido porque no te la puedes imaginar tú de verlo de esa manera, de que, o sea, sí vas para arriba y aunque tengas un escalón abajo, no te das cuenta de verdad lo mucho que
que estás avanzando. Si hubieras estado en el mismo nivel y todo fuera para atrás, sería otro cantar bien diferente. Y pues... Entonces ahí ya no estás en un proceso terapéutico, estás en otra cosa, ¿no? Porque realmente es como si estás en un lodazal y de repente sigues hundiéndote y hundiéndote, pero no llega a suceder realmente así. Sí. Puede ser la percepción del paciente. El Ok. paciente percibe que va para abajo, pero Sí. realmente no va para abajo. Ok. Fíjate, Edgar, otra cosa que me gustaría platicar contigo es la diferencia de un psicólogo y un psiquiatra. Porque creo que también ahí nos sale la confusión a nosotros, que pues muchas veces decimos, atribuimos lo que es psicología, que es un loquero. Todos decimos, es el loquero, es con un loquero. No vayas con el psicólogo porque es de locos. Pero al momento de decir un psiquiatra ya no, creo que no tenemos como esa definición exacta de decir qué es el psiquiatra. Entonces yo quisiera que tú me explicaras esa parte de la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. Bueno, vamos a partir de 3 premisas aquí. Primero tenemos lo que es el psicólogo, ¿no? El psicólogo se encarga normalmente de estudiar el comportamiento, de checar tus patrones de repetición, de ver por dónde estás fallando, qué es lo que te duele en cuestión psicológica y cómo pues estarlo curando, ¿no? De alguna forma. Tus problemas de comunicación, de pareja, entre otras cosas. Y vamos a hacer la comparación ahora con el psicólogo clínico, que el psicólogo clínico tiene una especialidad de alguna forma está especializado un poquito más en salud mental. Tiene una orientación un poquito más sobre psicopatologías y cosas por el estilo. Y de ahí partimos a lo que es un psiquiatra. Un psiquiatra es un especialista en enfermedades mentales, Okay. ¿sale? Un psicólogo clínico es, digamos, un especialista en salud mental, que lleva precisamente algo así también de psicopatología, Sí. cosas por el estilo. Pero aquí vamos a poner al psiquiatra como un especialista en enfermedades mentales que viene desde una base médica. Okay. Es decir, que el psiquiatra es un médico. Es un médico, Es un ok. médico licenciado Ujú. que puede recetar medicamentos. Ok. Que de alguna forma las enfermedades mentales, la gran mayoría, tienen, digamos que, cierta orientación a poderse, por lo menos, se pueden disminuir los síntomas, por lo menos en lo que se toma el medicamento, y esos medicamentos, pues, quienes los recetan, los médicos, Claro. especialmente los médicos psiquiatras. La diferencia es esta, ¿no? Ok. En sí, puntualmente. Sí. Que estamos hablando de que el psiquiatra es un especialista en enfermedades mentales, pero que tiene un título médico. Por lo tanto, puede recetarte medicamentos y no solo eso. Te puede mandar a hacer, digamos que exámenes de Ok. neuronales, etcétera, etcétera. Esa sería la diferencia, Sí, pero de no, alguna forma ninguno de los dos sería una especie de loquero. Ok. Sí. Y fíjate, porque yo creo que es más que nada por el tema de que todavía se sigue teniendo muy satanizado el hecho de asistir al psicólogo. Más que nada, yo creo que es por eso. Yo creo que apenas podemos definir que el ir al psicólogo se está viendo bien. Quisiera yo entenderlo. Porque, pues, ni de chiste hace 40 años, 50, la gente te hubiera dicho, ay, me siento mal, deja asistir a un psicólogo. Creo que no. Espero a lo mejor equivocarme o no sé. Pero creo que ahorita ya se está poniendo más... No quiero llamarle moda tampoco, pero ya se está abriendo un poco más la mente también de las personas, del decir, ok, pues no me siento bien, o sea, traigo algo y pues deja asisto a terapia. Y existía ese dilema, ¿no? Del saber del psiquiatra también y del tema de la medicación, porque, pues, ¿qué te dicen? Pues tómate un alprazolam, tómate una melatonina, cosas para que te relajes. Pero realmente yo creo que la diferencia está muy clara en el que no sabíamos quién te puede recetar un medicamento y quién no, porque creo que el psicólogo no te puede recetar alguna medicación. No, pues, Creo que no. Entonces, ahora sí, viéndolo por ese lado del psiquiatra, pues creo que ya logramos marcar esa diferencia, ¿no? De lo que tiene el psiquiatra y el psicólogo. Y por esa parte, ¿el psiquiatra también da terapia en alguna manera o cómo funciona el tema del psiquiatra? Esto depende de la metodología del psiquiatra. Hay psiquiatras, inclusive se ve muy común en Estados Unidos, por ejemplo, en donde el psiquiatra sí te sienta te acuesta en un diván y te trabaja psicológicamente y al finalizar te receta un medicamento. Muchos lo trabajan así, otros no. Okay. Hay quienes, inclusive siendo psiquiatras o médicos, no creen tanto como en este rollo de estar medicando al paciente, porque de alguna forma tienen esta noción de que psicopatológicamente hay que trabajar por medio del habla, ¿no? Sí. Algo trae al paciente, algo te está comunicando, pero no lo escuchas, a veces lo empastas, ¿no? Okay. Pero de alguna forma, este asunto es que no todos los psiquiatras llegan y te recetan el medicamento
y tampoco no todos los psiquiatras, y también hay psiquiatras que de repente sí te pueden, digamos que ir por este lado terapéutico en el que sí tienen una sesión contigo o varias, ¿no? Ok. Por esa parte, Edgar, me gustaría tocar un tema, es una pregunta que nos mandó un seguidor de las redes sociales. Por ahí nos preguntaba sobre el tema del Alzheimer. No sé en qué rama lo podamos ubicar, si en el área clínica o en el tema ya más de psiquiatría, o con ustedes como psicólogos si se pudiera tomar, pero se me hizo interesante la pregunta y creo que es buena manera de tocarla sobre el tema del Alzheimer, cómo es para la persona quien lo padece, pero también cómo es para las personas que están cerca de quienes la está padeciendo. Me imagino que debe ser algo pues complicado, ¿no? El tema del Alzheimer sí es un asunto que viene de una manera orgánica, es decir, sí es algo que viene de un aspecto médico clínico, es decir, es un rollo que sí trae cosas físicas, neuronales y mentales que sí son propios más de la medicina que de la psicología. Okay. Este asunto es como una especie de demencia, una demencia que te hace olvidar cosas. Entonces, este asunto sí está diagnosticado y tratado, aunque lo puede diagnosticar un psicólogo, sí está más propiamente diagnosticado por un médico, inclusive okay, un psiquiatra, ¿no? De alguna forma. Este asunto sí se puede partir al asunto psicológico en el asunto de cómo lo vive, por ejemplo, una persona que está cerca de una persona con Alzheimer, ¿no? Puede ser una madre, un padre, un hijo, un cuidador en sí. Sí. Sí es ver una persona cómo de repente puede estar decayendo de manera mental, en la que, por ejemplo, he tenido pacientes que tienen esta situación en la que sí se sienten mal porque de repente platican una cosa que les hace mucho ruido con su madre o su padre, y su madre o su padre pues como que los escucha, les da un consejo, pero luego a los 5 minutos les vuelve a hacer una pregunta al respecto, ¿no? Okay. Y eso pues obviamente bien pesado, por supuesto, ¿no? Sí. Más cuando son las primeras veces, pero las personas tienen una capacidad adaptativa muy grande. Aquí es la cuestión terapéutica, es pues darles a entender que cada momento es un momento que se puede atesorar. Esto del Alzheimer se da en gente grande, okay, gente ya de la tercera edad normalmente, por supuesto. Sí. Entonces, sí es como atesorar estos momentos en los que puedes llevar o tener una vida con esta persona, y aunque sean minutos, pueden ser como escenas inclusive inolvidables o escenas irrepetibles. Otra vez le vas a volver a platicar de lo mismo, pero a lo mejor ahora reacciona de manera diferente y atesoras otro momento. Es claro, algo que fácilmente también se puede tratar en una terapia psicológica, y que de alguna forma pues sí es necesario, porque tú mismo lo dijiste, es muy pesado ser un cuidador de una persona sí, con este tipo de demencia. Pues fíjate que más que nada yo creo por ese tema, ¿no? De que pues tienes que estar otra vez pues volviendo a platicar las mismas historias. Creo que en su momento pues la persona que es el cuidador, así como tú lo defines, pues me imagino que logra el momento en el cual él entiende, ¿no? Que ya no se va a volver a un poco pues rutinario ni pesado el volver a platicar las mismas historias, por la parte de lo que dices tú, que pues puede haber una reacción diferente de esta persona, ¿no? Que tiene el padecimiento, que puede reaccionar en esta ocasión muy contento, que lo ves con esa ilusión como de que sí, ay, como si yo no lo hubiera sabido. Entonces fíjate que por esa parte pues sí está un poco interesante, y sí queríamos tocarlo, dándole también la apertura a la gente que pues por ahí nos está viendo en las redes sociales, en las diferentes plataformas, y que pues muchas gracias por tocar esa parte, mi estimado Edgar. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí, muchas gracias. Pues seguimos, mira, con la plática. Ahorita ya platicábamos del asunto de la terapia, que está bien satanizada. Ya platicábamos que pues ya son tiempos diferentes, que es pues otra vida, otra normalidad distinta. Pero tú en tu tema profesional, ¿por qué crees que sigue tan satanizado el ir a terapia? Es una cuestión de adaptación también de generaciones anteriores. Estamos hablando de que hoy en día el acceso a un psicólogo es un acceso diferente. Hace 20, 30 años no había la misma cantidad de psicólogos que hay ahorita. Okay. Y de alguna forma tampoco había el mismo tiempo de ir. Es decir, la gente se dedicaba al campo, se dedicaba a actividades que realmente venían como más desde la base. Ahora ya las actividades que nosotros realizamos normalmente pues son actividades de oficina. Sí hay por supuesto campo, claro que sí, pero claro, ya hay como más
esta parte en la que te puedes desafanar poquito y realizar otras actividades, como ir al psicólogo. Pero de alguna forma estas generaciones anteriores no terminan de adaptarse. Ellos son los que normalmente, no todos, puede haber en el otro extracto de generaciones, pero normalmente estas personas que tuvieron una vida diferente son las que todavía como que pueden satanizar un poquito esta situación, como tú lo mencionas. Sí, okay. Que de alguna forma es un miedo completamente natural a lo desconocido. Porque de alguna forma la gente que viene de generaciones anteriores no conoce mucho este rollo de la psicología. Sí. Ellos se dedicaban a trabajar, a criar hijos, a estudiar si estudiaban, y luego a trabajar, y etcétera, etcétera. Sí. Había un ciclo, ¿no? Sí, es su rutina. Su rutina, exactamente. Y ahora no, ahora tenemos bastante tiempo libre, y ese tiempo libre nos vuelve locos. Porque de alguna forma, hablábamos en un momento lo de la pandemia, tenemos tanto tiempo que ¿qué hacemos con nosotros mismos? Es correcto. Pues nos viene la locura, ¿no? Fíjate que yo creo que también por esa parte ahorita el acceso tan grande que tenemos a todos los medios de información, ¿no? Que pues ya vemos noticias de esto, de aquello, 20,000 aplicaciones de redes sociales en las cuales ves información y de 10 que lees, una es verdad y otra no, que yo creo que hasta tu mente se va sobrecargando de tanta información que tú y yo sabemos que la mayoría de las veces es información negativa. Entonces todo esto pues le va sumando también a esa parte del tener un temor por platicar con alguien, en este caso pues de alguien profesionalmente, y pues todo ha cambiado, o sea, así como lo platicas de la gente que vivía su rutina muy, muy tal cual, la gente de campo, la gente de antes. Y ahorita pues sí, ya hay mucha manera de acceder a tantas cosas tan fáciles en manera de información, que lo vemos ahorita con el tema de ustedes los psicólogos, que pues ya nos podemos atender porque ya hay varios, pero también si ponemos el mismo ejemplo, si nos queremos basar en lo mismo, es la misma manera en cómo ha evolucionado toda la información a través de las redes sociales, que ya hay infinidad de cosas donde podemos leer. Y hasta ahí uno mismo lee, mira, aquí hay algo que me puede ayudar porque me encaja en el horóscopo o lo que sea. Y me ayuda, yo me siento bien. Entonces yo creo que va más o menos por ahí, pues pegadito de la mano, ¿no? El tema de cómo ha ido evolucionando los pensamientos de las personas. La misma sociedad se está curando a sí misma. Es decir, hay situaciones que en el pasado eran algo que tenías que recibir como con una especie de ataque huida o cosas por el estilo. Es decir, tenías que defenderte de algunas situaciones, ¿no? Estamos hablando también de aquellos tiempos en donde cazabas y tenías que defenderte de los depredadores, ¿no? Defender a tu familia y cosas por el estilo, ¿no? En este caso, pues habría un rol familiar del padre y la madre, que ahorita ya causa una controversia porque estamos en tiempos diferentes donde ya no existe un peligro en el que la madre tenga que adoptar un rol o el padre tenga que adoptar el rol o que haya una especie de género que adopte ciertas situaciones que ahorita hoy en día pues pega, y pues existen todas estas dinámicas que se alcanzan a ver de quién defiende ciertas posiciones, pero de alguna forma sí se alcanza a ver este asunto en el que ya no son los mismos tiempos y la sociedad te orilla a evolucionar. Es decir, tú te metes a Facebook, no sé si sean solamente mis intereses, pero creo que otras personas también lo viven, ¿no? Te metes a Facebook, a Instagram o las redes sociales y siempre ves contenido sobre psicología, siempre ves contenido sobre la ansiedad. Es un tema súper popular en estos momentos. Claro. ¿Por qué? Porque antes sí se vivía, pero se entendía de otra forma diferente. Ahora es algo que ya no se necesita. Entonces la misma sociedad te orilla a estas últimas generaciones van al psicólogo, la gran mayoría. Sí. Entonces, pues es un rollo que otras generaciones sí pueden ver como algo que les puede dar miedo, no generalizando, porque hay mucha gente que sí le entra a este rollo. Sí. Y ahí en relación a eso, la siguiente pregunta tiene mucho que ver. El tema de que, por ejemplo, si yo tengo ya 60 años y por mi mente pasa, ¿sabes qué? Creo que me quiero atender. ¿Es tarde esa edad para poder ir yo a terapia, así tal cual? Pues a los 60 años puedes terminar un matrimonio, ¿no? A los 60 años puedes perder un ser querido. Claro. A los 60 años puedes perder una parte de tu cuerpo, ¿no? Siempre existen broncas que se pueden tratar en la psicología, o a los 60 años puedes no haber olvidado algo que viviste a los 20, a los 10, a los 15 y que te hizo ruido toda la vida, pero ahora tienes las condiciones, ¿no? Claro. Antes cuando tenías 20, si tienes 60 y antes cuando tenías 20, pues no había psicólogo siquiera por lo menos no cerca en algunos sectores, ¿no? Y ahora sí los hay.
Ahora sí hay herramientas en las que puedes como ayudarte. Tener 60 años nunca debería de ser como una especie de problema para poder, bueno, realizarte, vivir o superar una situación traumática o una situación que en este momento te pueda hacer ruido, ¿no? Hay pacientes que llegan al consultorio de 60 años que viven el duelo del matrimonio, que vienen del duelo de perder una pareja, o, en una cuestión de que ya más tanatológica, ¿no? Y pues no hay edad, digamos, para todo esto. Ok. Quisiera hablar, Edgar, ya más a fondo, buscando tocar más la parte de la ansiedad, ahorita que lo platicabas, que es algo que se ha estado viendo pues más a menudo en muchas personas, y creo que, yo no sé, así como dices tú del contenido que miras en Facebook, en cualquier plataforma, ya es muy común ver a muchachos, ay, tengo ansiedad, pero de verdad quisiera yo como platicar esa parte, ¿no? Del cómo sé que voy a tener ansiedad, si yo tengo algún indicador como persona del cual, si mis amigos me ven un día en la calle y por cualquier cosa que yo esté haciendo, se me pueda identificar que de verdad padezco ansiedad, o es un tema que solamente en terapia lo podemos ir indagando para saber si realmente padecemos esa ansiedad, porque pues no sé si hay diferentes tipos o solamente quisiéramos platicar un poquito de esa parte de la ansiedad. La ansiedad sí es un rollo que aparece fuerte, aparece de alguna forma con sintomatología que sí, pues realmente es necesario tratar, ¿no? Como con estas cuestiones somáticas en las que sí aparentemente y realmente sientes el pulso fuerte, sientes que necesitas defenderte algo. De hecho, esto de la ansiedad es como una respuesta a un peligro, una respuesta que tenemos, una respuesta que tenemos integrada desde muchas generaciones atrás, cuando todavía cazábamos y hacíamos cosas, ¿no? Que de repente representaban un peligro para nosotros y teníamos que hacer dos cosas, o huir o atacar. Y ese rollo aparece hoy en día en la ansiedad. La ansiedad es cuando una cosa te recuerda, por ejemplo, puede ser un pleito en el trabajo, puede ser un pleito con un compañero, puede ser un pleito con un amigo, puede ser cualquier cosa que te recuerde algo que viviste que te hizo sentirte en peligro. Y esta ansiedad se viene de manera somática y se siente pues real, sientes que te tienes que defender y sientes que te vas a morir, pero el asunto es que no sabes de qué. Claro. Porque la sientes, y tú sientes que tienes que defenderte o que te sientes que te vas a morir, pero no hay nada a tu alrededor que te haga sentir eso, ¿no? Claro. Inclusive puede ser algo que ha sido desatado de un sueño, porque los sueños tienen un montón de contenido inconsciente que de repente te pueden recordar cosas y amaneces así. Claro. Y amaneces con el ataque de ansiedad. Sí. O de alguna forma lo vives en situaciones. Es algo completamente real que hay que tratarse en terapia, que sí tiene un trasfondo que en algún punto hablándolo vas a dar con eso. Porque te lo quiero platicar así como a manera pues personal aquí que estamos en confianza y todo eso. Pues yo creo que el tema de los ataques de ansiedad a mí me ha tocado pues vivirlos. Duré un tiempo en el cual sí estuvieron por ahí pues fuertes. A lo que estuve yo platicando un tiempo en terapia con mi psicólogo, es que pues hay síntomas diversos y a todas las personas pues es diferente. Yo te lo platico en la manera en la cual a mí me pasaba, y pues también a la gente que nos está viendo, pues yo creo que también esta parte es como para que pues la gente sepa qué hacer en esos casos, ¿no? Yo podía estar un día muy a gusto en mi cuarto ya pues relajado para dormirme, y empezaba con esta sudoración de mi cuerpo, así con una sensación de mucho calor, mucho calor. Me empezaban las manos a sudar, sentía que el pecho se me presionaba, que ocupaba respirar aire, ocupaba aire. Las acciones que rápido tomaba era una botella con agua, tomar, pegarme a la ventana donde sintiera fresco, y yo no me podía quedar en el lugar en el que estaba. Yo necesitaba salirme de mi cuarto, ir a caminar por un pasillito, sentarme afuera en un sillón, agarrar como despejarme un poco de todo eso. Pero es una tortura fea esa parte, porque bien por ahí hay una frase de un comediante que dice, es que te sientes como si te fueras a morir pero no te mueres, o sea, mira, exacto, sí. es como si te fueras a morir pero no te mueres. Ajá. Y realmente es eso. Yo platicaba con él que el tema de eso es como un miedo irracional, porque
porque no tiene un sentido. O sea, ahorita podemos estar bien a gusto tú y yo, platicando sin ningún peligro inminente, más que se pueda caer una lámpara quizás, o que el sillón se pueda caer, pero pues es algo totalmente que está fuera de nuestras manos. Por eso lo llamaba él como un miedo irracional. Y por esa parte que yo estar así totalmente a gusto en mi zona segura, por así decir, ya preparándote para dormir, y que pasaba esto, hermano. No, yo había noches que no me dormía, me ocupaba de quedar dormido porque mi cuerpo no lo soportaba. O sea, no tenía como estas herramientas de cómo lidiar. Y yo creo que ahorita tú me las puedes confirmar también, pero el tema de una respiración pues adecuada, que te puedas relajar tú mismo en tu espacio, hacer este debate con tus pensamientos, creo que esa parte te ayuda bastante. Y ese es el tema, yo creo que ahorita más importante que me gustaría tocar en este contenido, porque es lo que actualmente se vive con muchos jóvenes, con muchos adolescentes. Y el tema también de hacer esto pues es informarnos sobre todo este tipo de cosas, y así a mi manera, en lo que yo te la platico, pues me gustaría saber, por ejemplo, en tu parte, qué síntomas más se conocen o qué hacer en el momento de un ataque de ansiedad, cuáles son las mejores herramientas que tenemos para combatir todo esto. Pues acabas de dar con varios puntos en lo que acabas de decir, ¿no? En primer lugar, algo que a lo mejor no vamos a indagar tanto, pero como este rollo de por qué me da en mi lugar seguro cuando ya me voy a dormir. Eso ya te está dando indicios de varias cosas. De alguna forma, esto de los ataques de ansiedad sí te vienen como a recordar o a mover cosas. Y estos síntomas sí vienen como esto que te decía, ¿no? Del ataque huida. Si es algo que de repente te puede llegar a hacer pensar que estás en un peligro inminente, pero lejos de irracional, es inconsciente. Es decir, sí hay racionalidad en esto, es causado por algo, pero por ejemplo en este caso, ¿qué es lo que en este punto en el que ya te ibas a dormir en tu lugar seguro pasa esta situación, ¿no? Y habría como que indagar un poquito más en esa situación ya en otros puntos. En el caso esto de qué es lo que hacer, mencionaste puntos muy importantes, como este rollo de que te sales, ¿no? Al balcón dijiste. Hay un pasillito que está aquí por saliendo de mi cuarto. ¿Sí? Te sales y de repente estás en lo tranquilo, empiezas a relajar. No, bueno, pues esas son las situaciones que de repente hay que hacer, ¿no? Hacer cosas que te puedan tranquilizar. Porque alcanzas a ver esto como algo irracional, pero es racional, pero de momento lo puedes ver como algo irracional. No sabes qué es lo que te está sucediendo, pues entonces hay que hacer, ¿no? Practicar respiración, ¿no? Esto de los 3 segundos en la respiración de ida, 3 segundos, respiras 3 segundos, aguantas 3 segundos la respiración, sueltas 3 segundos la respiración, tu ritmo cardíaco va bajando poco a poco y te tranquilizas, ¿no? Okay. Hay otras situaciones que se utilizan con el espectro autista y con otras situaciones cuando hay ataques de pánico en el que, bueno, hay una especie como de abrazo en donde estás en tu rollo, estás en tu espacio, nada te va a pasar y practicas la respiración. Hay otras cosas que previenen esto, ¿no? Como la meditación. Hay que aprender a meditar. Esto es parte fundamental porque además del desarrollo psicológico, también existe esto del desarrollo espiritual, ¿no? Claro. Si tú meditas, te relajas, y te relajas, evitas mucho estas broncas de los ataques de pánico. Y digamos que estos síntomas son precisamente la aceleración. Te sientes en peligro, ¿qué es lo que haces? Relajarte. Suena muy fácil para lo que pasa en el momento, ¿no? Sí, pero es algo que sí se va perfeccionando. En primer lugar, vas viéndolo en terapia, se va disminuyendo. Y aparte, pues vas practicando otras cosas que a lo largo de tu vida que te van a hacer bien. La meditación te sirve hasta para dormir, ¿no? Como claro. Un bebé. Entonces sí es algo que puedes ir viendo con tu terapeuta y que puedes ir arreglando poco a poco en ese sentido. Ok. Bueno, me gustaría, Edgar, ya como tu opinión, pues ya más que nada personal y ya casi como manera de cierre, algo que te gustaría decirle a las personas que todavía tienen ese miedo de asistir a terapia. Que de verdad a lo mejor en algún momento de su vida ya dijeron necesito atenderme, pero que por lo que va a decir mi amigo, por lo que va a decir mis papás o etcétera, no se han animado a dar ese paso. Sí me gustaría que pues ahora sí que a manera ya personal directamente con las personas que pues van a estar viendo esto, algo que les tengas que decir para que se animen a dar de verdad ese paso de atenderse, porque creo que pues nunca es tarde para cuidarte tú pues personalmente, vaya la redundancia, y dar ese paso, ¿no? Para estar bien contigo mismo. No sé, algo que te gustaría por ahí decirle a la gente que nos esté viendo. Por supuesto, como ya lo acabas de decir, esto pues nunca es tarde. Nunca es tarde para que puedas atender estas situaciones que te han estado haciendo ruido, estas situaciones que sientes de las que no puedes hablar y que no necesariamente tienes que hablar en el primer momento. Son situaciones que de alguna forma van a salir
Y van a salir asociando tu discurso. Es decir, tú llegas hace poquito hablamos de eso, ¿no? Llegas con un motivo de terapia, me caí, me sentí mal, etcétera, y resultan cosas increíbles. Es algo que de repente te va a ir dando pauta a que puedas ir solucionando las cosas, recordando cosas que no sabes o no recuerdas, o resignificando cosas que les diste un significado a lo mejor distinto al que tienes ahorita. Este es un rollo que la verdad es una experiencia más bien que te cambia la vida. Ir a un proceso terapéutico te cambia completamente la vida. Pasas 2 años y volteas a verte, anteriormente eres una persona totalmente diferente. El asunto también es que si por ejemplo fuiste a un proceso terapéutico y no te gustó, bueno, no necesariamente tiene que ver con el psicólogo o contigo, o puede ser que sí, no sabemos, pero el asunto es seguirlo intentando con otro psicólogo y con otro psicólogo hasta que des con este punto en el que puedas irte curando, en el que puedas quitarte el estigma y puedas seguir adelante. Todo lo que te haga ruido, tengas la edad que tengas, pues sí es algo que se debe de platicar, y quién más que con alguien que, bueno, y en un espacio en donde pues se va a quedar completamente, ¿no? Este punto pues nunca es tardío. Edgar, ¿te arrepientes de ser psicólogo? Por supuesto que no. Es algo que la verdad deja mucha satisfacción, y que como en este momento pues también me gusta estar expresando y pues me gusta estar compartiendo. Y bueno, no, pues yo te agradezco muchísimo el espacio, de verdad. Sé que la avenida desde allá de la Piedad no es una distancia que digamos exageradamente larga, pero claro que tiene su sacrificio del venir, pues es sacrificar 2, 3, 4 horas de tu tiempo, y de verdad yo te lo agradezco porque este espacio más que nada pues es creado con la intención de pasárnosla bien, o sea, de platicar, de pues yo conocer lo que tú sabes y de dejarle también un aporte pequeño a la gente que nos esté viendo, y pues por otra parte pues el pasárnosla bien. Pues un gran amigo, de verdad, mucha estima, y yo te agradezco el que hayas venido aquí a compartir pues todo tu conocimiento, que sé que pues con lo que te pregunto yo sé que todavía hay más de la inteligencia que llevas por toda la experiencia y pues por todo lo que has estado desarrollando. De verdad pues es un honor que hayas venido aquí, y espero pues más adelante que pues nos vuelvas a dar el privilegio de estar aquí, pues platicar más cosas, ¿por qué no? Pues ya algo más específico, algo más relajado, no sé, se pueden dar muchísimas cosas, pero pues sí me gustaría creo que por ahí tienes una página de donde das tus terapias, tu clínica, algo así es, o si las quieres compartir, ¿dónde te pueden? Hay una página que tengo en Facebook que se llama Clínica Psicológica, donde se comparte contenido como este que vimos en este momento, y que, bueno, de repente sí deja mucho. Si gustan, búsquenla, denle por ahí un me gusta, síganla, y pues esténse al pendiente del contenido. Ya también ahí viene la dirección del consultorio donde doy yo mis análisis, en Matamoros 139, en la Colonia Centro, y en La Piedad, Michoacán. Y ahí mismo en la página de Clínica Psicológica viene un número de teléfono donde se puede contactar, que preferentemente sea en WhatsApp, para que la atención sea un poquito más personalizada. Y pues esa sería la red en la que pudieran localizar. Ok, hermano. Pues bueno, más que nada, pues gracias por este espacio. Y recordándole a todos ustedes que pues seguimos con más episodios. Nos van a poder seguir escuchando en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y totalmente en vivo en el YouTube. En YouTube vamos a estar totalmente en vivo. Y pues muchísimas gracias allá a las personas que están atrás de cámara. Muchísimas gracias también. Trae sueño ya, dije.